Vamos a estudiar un tema íntimamente relacionado con inducción, que es el concepto de definiciones recursivas. En general, uno está acostumbrado a lo que se llaman las definiciones explícitas, donde se puede especificar claramente lo que es un objeto en términos de otras propiedades o conceptos. Es decir, cuando uno puede definir un objeto diciendo es tal y tal y tal cosa. Pero cuando no es posible dar una definición explícita, muchas veces puede darse una definición, lo que se llama recursiva. Entonces, cuando una definición es recursiva, cuando un objeto se define en términos de sí mismo. Por ejemplo, ya hemos visto un ejemplo de esto en el factorial, por ejemplo, cuando uno define el factorial de un número en términos del factorial del elemento anterior. Este proceso de definir un objeto en términos de sí mismo se llama recursión. De allí el nombre de estas definiciones de definición recursiva, ¿sí? Entonces, recursión es el proceso por el cual un objeto se define en términos de sí mismo. Ahora vamos a... En realidad, estas definiciones recursivas no solamente que están íntimamente relacionadas con el tema de inducción, sino que en realidad son un ejemplo de aplicación del principio de inducción. Eso luego lo vamos a comentar sobre el final del video, pero en realidad las definiciones recursivas no son ni más ni menos que una aplicación directa del principio de inducción matemática. Una definición recursiva al estar íntimamente relacionada con inducción, consta de dos partes. La primera, llamada al igual que en inducción, el caso base, donde se especifican explícitamente los elementos iniciales que caracterizan al objeto. Y luego tiene, al igual que la inducción, un caso o paso inductivo o recursivo, donde se explicitan reglas para construir nuevos elementos en función de elementos ya existentes. Entonces, el caso base sería lo que hacemos en inducción, de verificar que la propiedad se cumplía para el primer elemento. Lo único que en este caso lo que definimos es explícitamente quién es el primer elemento que forma mi objeto o los primeros elementos. Luego, en el paso inductivo recursivo, que era cuando hacíamos que la veracidad de la propiedad para los anteriores implicaba la veracidad de k más 1, aquí lo que sabemos es, ya por el caso base vamos a tener algunos ejemplos del objeto. Entonces definimos cómo construir nuevos ejemplos del objeto en función de los casos anteriores. Bueno, veamos algunos ejemplos de definiciones recursivas.
Las definiciones recursivas se pueden aplicar a, por ejemplo, la definición de funciones, ¿sí? Que de esta ya hemos visto varios ejemplos. Entre ellos, sucesiones y operaciones, ¿sí? Que son ejemplos particulares. Un ejemplo que ya hemos visto de definición de una función recursiva es el factorial. Si recordamos, podemos definir el factorial de n, que se simboliza como n seguido de un signo de admiración, como 1 si n es igual a 0, y podemos definir el factorial de n como n por el factorial de n menos 1 si n es mayor a 0. Entonces, ¿cómo funciona esta definición? Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el factorial de 3. Como 3 es mayor a 0, lo podemos calcular como 3 por el factorial del anterior, que sería el factorial de 2. Ahora debemos calcular el factorial de 2. Pero 2, como es un número mayor a 0, se calcula como 2 por el factorial del anterior, que es 1. Ahora hay que calcular el factorial de 1, pero como 1 es un número mayor a 0, esto va a ser 1 por el factorial del anterior, que es 0, y finalmente, como 0 está definido explícitamente que su factorial vale 1, termina resultando que el factorial de 3 es 6. Entonces, de esa manera, uno utiliza la definición recursiva del factorial. Otro ejemplo de definición recursiva es la función, la potencia natural de un determinado número. Definimos a la n de la siguiente manera. Lo podemos definir como 1 si n es igual a 0, y como ¿qué es a elevado a la n? Es a por la potencia inmediatamente anterior si n es mayor a 0. Entonces, por ejemplo, para calcular a al cuadrado, esto sería a por la potencia anterior, que es a la 1, y esto a su vez sería a por a la 1, que sería a por la potencia anterior, que es a la 0, y a la 0 está definido en el caso base como 1, entonces esto resulta que es a por a, que es lo que ya sabemos que es a cuadrado. Entonces ese es otro ejemplo. Hemos visto también este tipo de definiciones. Fíjense que siempre tenemos aquí un caso base, o sea, este sería el caso base del factorial, donde se define explícitamente el factorial de 0. Este sería el caso inductivo. Este sería el caso base de la potencia. Este sería el caso inductivo. Otro ejemplo que ya hemos visto de una definición recursiva es en el caso de la sumatoria y relacionadas, como la productoria, la unión, la intersección. Entonces, en el caso de la sumatoria, definimos la sumatoria desde igual a 0 hasta n de a sub i como simplemente a sub 0 si n es igual a 0, que sería cuando la sumatoria va desde 0 hasta 0, tengo un único término, y la definimos como la sumatoria desde igual 0 hasta n menos 1 de a sub i más a sub n si n es mayor a 0. Entonces ese es otro ejemplo que ya hemos visto, una función definida recursivamente. Ahora, no necesariamente el caso base siempre tiene que ser 0, y no necesariamente en realidad tengo que tener una sola cosa en la base. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy conocido que se llama sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci aparece en varias cosas relacionadas con finanzas, con biología. Sí, hay un ejemplo muy conocido para explicar las cantidades de reproducción de nuevos conejos a partir de un determinado número de parejas. Entonces, la sucesión de Fibonacci se caracteriza por ser así. Comienza, el primer elemento es 0, el segundo elemento es 1, el tercer elemento es 1, el cuarto elemento es 2,
el quinto elemento es 3, el siguiente es 5, el siguiente es 8, el siguiente es 13, etc. Entonces, ¿cómo se obtiene que? Fíjense, los primeros dos son 0 y 1, y a partir del tercero, siempre cada elemento es la suma de los dos anteriores. 0 más 1 me da 1, 1 más 1 me da 2, 1 más 2 me da 3, 2 más 3 me da 5, 3 más 5 me da 8, 5 más 8 me da 13, etc. Entonces uno puede definir la sucesión de Fibonacci, que generalmente se llama f sub n, de la siguiente manera. Primero el término más fácil. Decimos entonces que a partir de n igual a 2, que sería el tercero, es la suma de los dos anteriores, o sea, es fn menos 1 más fn menos 2. Esto sí, n es mayor o igual a 2. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Si yo doy solamente un elemento en la base, no tengo dos para sumar. Entonces, como yo estoy requiriendo acá para n menos 2, es decir, dos elementos, entonces tengo que dar dos cosas en la base. Por eso definimos 0 si n es igual a 0 y 1 si n es igual a 1. Entonces, en este caso, que esto dependa de n menos 2, me dice que en la base tengo que tener dos elementos, como este y este solo dependían de n menos 1, por eso solamente tengo un elemento en la base. Esta definición de la sucesión de Fibonacci se parece más a lo que vimos en el último video, las dos demostraciones que hicimos del ejercicio 11, donde como la sucesión dependía de n menos 3, por eso teníamos tres cosas en la base. Entonces en este caso tengo dos casos base y este es el paso recursivo para definir nuevos términos en función de los anteriores. Ahora, no solamente se puede utilizar las definiciones recursivas para definir funciones, no vamos a ver ningún ejemplo para no indagar en... Luego vamos a ver algún ejemplo a lo largo de la materia, no vamos a indagar ahora para tampoco no tocar demasiado temas relacionados con programación, pero se pueden definir recursivamente algoritmos, que es donde, por ejemplo, el ejemplo más típico es lenguajes de programación, donde una determinada función se llama a sí misma con un parámetro distinto. Lo que sí vamos a ver ahora es, entonces podemos utilizar definiciones recursivas para definir funciones, entre las que se incluyen sucesiones de operaciones, para definir algoritmos, es decir, algoritmos, funciones, y el tercer gran grupo de cosas que se puede definir recursivamente son los conjuntos. Entonces, existen lo que se llaman conjuntos recursivos, que son conjuntos cuyos elementos se determinan recursivamente. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, el primero, vamos a definir, se define R, un conjunto recursivo, de la siguiente manera. Entonces, decimos que, primero, decimos que el elemento 0 pertenece al conjunto. Luego decimos que si X es un elemento del conjunto, entonces X más 3 pertenece al conjunto. Entonces veamos qué contiene nuestro conjunto definido de la siguiente manera. Sabemos que por este, que es el caso base, este es el caso base, tenemos en nuestro conjunto el 0. Luego, si ya tenemos un elemento del conjunto, ese elemento más 3 pertenece al conjunto. Hasta el momento el único que tenemos presente en el conjunto es el 0. 0 más 3 me da 3. Ahora tenemos presente en nuestro conjunto el 0 y el 3. 0 más 3 me da 3, que yo lo tengo, pero 3 más 3 me da 6. Luego va a aparecer el 9, el 12, o sea que de esta manera esto lo que hemos dado es una definición recursiva del conjunto de los múltiplos no negativos de 3. Entonces estos son los múltiplos no negativos porque incluyen al 0, no negativos de 3, y dado a través de una definición recursiva. Y ahora vamos a dar un último ejemplo de definición recursiva, un ejemplo muy famoso que lo vamos a utilizar mucho, que es la definición recursiva de dado
un tipo de conjunto especial que se llama alfabeto, cuyos elementos se llaman letras. Supongamos que tenemos un alfabeto cuyas letras son A y B. Definimos un conjunto especial llamado sigma asterisco de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que, como caso base, vamos a definir un símbolo especial que lo vamos a llamar lambda y vamos a decir que ese va a ser un elemento de nuestro conjunto y luego vamos a decir que si W es un elemento de nuestro conjunto, entonces W seguido de X pertenece a nuestro conjunto, donde X es un elemento del conjunto que definimos originalmente que llamamos alfabeto, ¿sí? Entonces esto se llama alfabeto. Una serie de cosas antes de entender este conjunto. Esto que definimos acá, este sigma asterisco, lo que son es el conjunto de palabras que se pueden formar con las letras del alfabeto sigma, ¿sí? Entonces sigma es lo que llamamos un alfabeto y sigma asterisco son todas las palabras que se pueden formar con las letras de ese alfabeto. Esta es una palabra especial que se llama palabra vacía, porque en el resultado final de las cadenas no se ve, y que para el único motivo que existe es para poder formar otras palabras más grandes. Y esto que está acá es una operación especial que se llama concatenación, que lo que hace es a una palabra, como X es un elemento de sigma que era un alfabeto, es decir, es una letra, entonces este W, a los que son elementos de sigma asterisco se le llaman palabras, como ya mencioné acá. Entonces, si a una palabra le agrego atrás una letra, obtengo otra palabra. Eso es básicamente lo que significa esto. Entonces, ¿qué tiene sigma asterisco? Entonces, primero, por el caso base, tiene esta palabra especial que se llama palabra vacía. Luego, sí, W en estos momentos lo único que puede ser es la palabra vacía. La palabra vacía puede estar seguida de X, que puede ser cualquier elemento del alfabeto, es decir, puede estar seguida de A o puede estar seguida de B. La palabra vacía, como les dije, es una palabra especial que cuando yo la concateno con cualquier otra cosa, me da la otra cosa. Entonces esto me daría A y esto me daría B. Entonces esas son las dos primeras palabras que puedo agregar a mi conjunto de palabras. Luego, ahora este W podría ser la A o la B. Entonces yo podría hacer la A seguido de la A o la A seguido de la B. Si elijo W como A y la X podría ser A o B. Luego podría tener B seguido de A, B seguido de B, luego A que sería esta seguido de A, o A seguido de B, etc. Entonces de esa manera este conjunto está formado por todas las palabras que se pueden formar combinando la letra A con la letra B. Aclaro que cuando yo uso acá la palabra conjunto de palabras, es decir, lo que sería un lenguaje, lo uso desde el punto de vista formal, es decir, evidentemente todas estas cosas que yo llamo palabras en el lenguaje castellano no tienen sentido, pero como lenguaje matemático sí, y luego vamos a ver que le vamos a dar mucha utilidad. Entonces estos serían ejemplos de definiciones recursivas. Entonces, ¿qué caracteriza una definición recursiva? Que define explícitamente una serie de objetos o de elementos, como en este caso la palabra vacía, o en el caso anterior el 0 que pertenecía a los múltiplos de 3, o el 0 y el 1 en el caso de la definición de Fibonacci, o el factorial de 0 que lo definía como 1, y luego defino los nuevos objetos en función de los definidos en el caso base y en otros construidos con la regla recursiva. Íntimamente asociado a los conjuntos recursivos existe una nueva forma de inducción llamada inducción estructural. Entonces, la inducción estructural se utiliza
para demostrar que una propiedad es válida para todos los elementos de un conjunto definido recursivamente, es decir, como vimos recién, recursivamente. Hago una aclaración. Cuando uno termina computando, por ejemplo, las imágenes de una función definida recursivamente, esas imágenes forman un nuevo conjunto. Entonces, cuando yo aquí digo, es una propiedad que se utiliza para demostrar que una propiedad es válida para todos los elementos de un conjunto definido recursivamente, no me refiero únicamente a conjuntos del tipo como este, como el lenguaje, o como el conjunto de los múltiplos de 3, sino también incluye las funciones, los algoritmos, las operaciones, etc. Entonces, ¿en qué consiste entonces el enunciado de inducción estructural? Entonces, la inducción estructural al igual que siempre consta de dos partes, entonces decimos sea R un conjunto definido recursivamente. Luego, si se cumple dos cosas. Primero, un detalle importante, sea R un conjunto definido recursivamente y sea P un predicado sobre R, es decir, la propiedad que queremos probar. Luego, si se cumple. Primero que el paso base, equivalente al caso base de las inducciones que ya vimos, entonces si se cumple que E es verdadera para todos los elementos definidos en la base de R, y luego el paso inductivo donde se asume que E es verdadera para todos los elementos de R ya existentes y se prueba que E es verdadera para los nuevos elementos de R construidos en base a los existentes con el paso inductivo de la definición. Entonces, si se cumple esto, resulta, si se cumplen estas dos cosas, que P es verdadera
verdadera para todo elemento de R. Entonces, para aplicar inducción estructural ya tenemos que tener un conjunto definido recursivamente. Y luego tenemos una determinada propiedad que queremos probar que es cierta para todos los elementos. Entonces, ¿en qué consiste una definición por inducción estructural? Entonces, primero probaríamos, por ejemplo, en el caso del lenguaje que definimos aquí, probaríamos primero que P de lambda es verdadera, ya que lambda es la que está definida en el caso base de la definición del conjunto, y luego probaríamos que, asumiendo que P de W es verdadera, es decir, para un elemento ya construido, entonces P de WX también es verdadera. Entonces, de esa manera, si asumimos que la propiedad es verdadera para todos los elementos que ya existen del conjunto, probamos que los elementos construidos con el caso inductivo de la definición también gozan de esa propiedad. Entonces, la inducción estructural es una nueva versión de inducción que se utiliza, pero sobre conjuntos que hayan sido definidos recursivamente. Vale la pena aclarar que si bien no lo hicimos, el conjunto de los números naturales, por ejemplo, puede definirse recursivamente, por lo tanto, entre otras cosas, la inducción estructural se puede aplicar también a conjuntos numéricos. Es más sencillo aplicar los otros tipos de inducción, por eso en general no se utiliza la inducción estructural en ese tipo de casos, pero recalco que se podría aplicar. Entonces, ¿en qué consiste la inducción estructural? Tengo que tener algo que ya esté definido recursivamente, es decir, que haya una definición con un caso base o varios y un caso inductivo. Entonces, luego aplico una inducción que la propia inducción tiene un paso base y un paso inductivo. Entonces, en el paso base de la inducción se aplica la propiedad al caso base de la definición del conjunto recursivo. En el paso inductivo de la inducción se aplica, se intenta demostrar la propiedad para los elementos construidos con el caso base de la definición, ¿sí? Entonces, en una demostración por inducción estructural siempre hay dos cosas inductivas: la definición inductiva o recursiva del conjunto y, es decir, hay dos casos bases y dos casos inductivos. El caso base y el paso inductivo de la definición propia del conjunto y el paso base y el paso inductivo de la definición estructural que se aplica sobre los elementos del conjunto. Es un tanto más compleja desde el punto de vista conceptual, pero es esencialmente lo mismo que venimos aplicando, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a aplicar esto a un ejemplo que nos queda, que es el ejercicio 12 de la guía de estudios. Entonces, aquí tenemos definido un conjunto S, que es el conjunto de las expresiones. Entonces, el conjunto de las expresiones se define recursivamente de la siguiente manera. En el conjunto de las expresiones tenemos un número o variable, es decir, tenemos cosas como el 2, el 25, sí que son números, o una variable que en general la vamos a representar con la letra B. Es decir, estos serían ejemplos de números, esto sería un ejemplo de variable. Hablamos de expresiones, digamos, en lo que sería un lenguaje de programación. Y luego dice que si tenemos un ejemplo de expresión, una expresión entre paréntesis, como ser una variable entre paréntesis también es una expresión, la suma de dos expresiones también es una expresión, la multiplicación de dos expresiones también es una expresión. Entonces, este tipo de elementos es lo que está en este conjunto construido de esa manera. Entonces, lo que me pide probar es que en cualquier expresión, cualquier elemento de este conjunto, de estas expresiones construidas en base a esta definición, si esta es la definición de la expresión, el caso base y el caso inductivo de la definición de expresión, no de la inducción que vamos a hacer. Entonces, que cualquier expresión construida con estas dos reglas, lo que me pide probar es que tiene el mismo número de paréntesis derechos e izquierdos. Entonces, esta que está aquí sería la propiedad P que hay que probar. Entonces, definamos.
S, vamos a llamar a esta definición, vamos a llamar primero a esta definición, la vamos a llamar asterisco. No, asterisco no, porque el asterisco lo vamos a utilizar con la multiplicación, entonces vamos a llamar a esta definición 1. Entonces, lo primero que vamos a decir es que S es el conjunto de expresiones que pueden formarse con la definición 1, que es la definición recursiva de expresión. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra propiedad? Nuestra propiedad va a ser que P de E, donde es una expresión, es que si E tiene K paréntesis izquierdos, entonces tiene K paréntesis derechos. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que si es una expresión donde E es una expresión, es decir, es un elemento de S, entonces lo que queremos probar es que si es una expresión, entonces si tiene K paréntesis izquierdo, tiene K paréntesis derecho. Entonces esa es la propiedad que vamos a intentar probar. Entonces lo vamos a hacer por inducción estructural. Probamos por inducción estructural. Entonces, en el caso base, vamos a llamarle paso base, probamos que son verdaderas P de N y P de B, donde N es un número y B es una variable. ¿Sí? ¿Por qué para un número y para una variable? Porque un número y una variable son los casos base de la definición del conjunto S. ¿Sí? Entonces estamos aplicando el paso base de la inducción estructural al paso base de la definición del conjunto. Bueno, entonces, si mi expresión es un número sería algo como esto, entonces evidentemente no tiene ningún paréntesis. Como n tiene 0 paréntesis derechos y 0 paréntesis izquierdos, luego ¿sí? Entonces la propiedad es válida para un número. Y si E es una variable, entonces una variable también. Una variable puramente, cuando recién fue declarada, no tiene ningún paréntesis, como E tiene 0 paréntesis derechos y 0 paréntesis izquierdos, luego PD. ¿Sí? Entonces ya hemos probado que en los casos base, que es un número y una variable, como ambos tienen 0 paréntesis, el número de paréntesis derecho e izquierdo está balanceado. Bueno, y entonces ahora hacemos el paso inductivo. En el paso inductivo suponemos por hipótesis inductiva que vamos a necesitar, vemos E y F, dos expresiones, que E, F son
expresiones con el mismo número de paréntesis, o vamos, para facilitarnos la cuenta, luego vamos a decir, son expresiones tal que E tiene K paréntesis derechos e izquierdos, es decir, el número está balanceado, y F contiene un número, no necesariamente tiene que ser K, un número N de paréntesis derechos e izquierdos. Es decir, también tiene un número de paréntesis derecho e izquierdo balanceado. Bueno, entonces ahora, como existen tres maneras de construir expresiones, que una es agregándole a una expresión un par de paréntesis, otra es sumando dos expresiones y otra multiplicándolas, vamos a tener una demostración por casos. Entonces vamos a tener el caso 1, si la nueva expresión que formamos E' es a una expresión E colocarle un par de paréntesis por delante y detrás. Luego, como E tenía por hipótesis inductiva, E contiene K paréntesis derechos e izquierdos. Luego, E', como le agrega un paréntesis izquierdo por delante y un paréntesis derecho por detrás, tendrá K más 1 paréntesis derechos e izquierdos. Luego, E de E' es verdadera. ¿Sí? Entonces, de esa manera se prueba que si le agregamos un paréntesis por delante y por detrás, la propiedad es verdadera. Bueno, voy a continuar por aquí. Vamos a continuar por aquí. Entonces, vamos a borrar esta anotación que habíamos hecho. Vamos a borrar eso que habíamos escrito. Vamos a hacer una separación. Entonces, el caso 2, si la nueva expresión que formamos E' es E más F. Aquí lo que estamos diciendo es que tenemos una cierta expresión, por ejemplo, E, que podría ser así, y le agregamos atrás otra expresión que podría ser una variable entre dos pares de paréntesis. Entonces, esta sería E, esta sería F, entonces E tenía un paréntesis izquierdo y uno derecho, F tenía 2 y 2, entonces el total de toda la expresión va a tener 3 y 3. Luego, sí, luego, por hipótesis inductiva, E' tendrá, ¿sí? como E tenía K paréntesis derechos e izquierdos y F tenía N paréntesis derechos e izquierdos, tendrá K más N paréntesis derechos e izquierdos. Luego, E de' es verdadera. Y por último, en el caso 3, si E' es E por F,
es que sería esto mismo, pero con una multiplicación. Si noten un detalle, que desde el punto de vista de la expresión, uno no realiza ninguna cuenta, porque esto podría ser, esto es una variable. Entonces, en realidad, simplemente, ahora mi expresión es todo esto, ¿sí? Mi expresión es todo esto. Entonces, en realidad, el número de paréntesis derecho e izquierdo, por más que acá haya una multiplicación de números, desde el punto de vista de las expresiones, es la suma de los paréntesis izquierdos que había en E y la suma de los paréntesis izquierdos que había en F, y lo mismo para los paréntesis derechos. Entonces, en realidad, en este caso, luego por ese. Si yo tenía 1 y 2, en el caso de la expresión de la multiplicación, no el resultado de la multiplicación, en el caso de la expresión de la multiplicación, tenía 1 y 2, la expresión de la multiplicación va a tener 3 y 3. C' tendrá K más N, al igual que en el caso anterior, paréntesis, derechos e izquierdos, luego P de E' es verdadero. Entonces hemos probado que la propiedad se verifica para los tres casos con los que yo puedo formar nuevas expresiones. Entonces el paso inductivo de la demostración por inducción se verifica en todos los casos del paso inductivo de la definición del conjunto S. Luego, por caso base y caso inductivo, para todo E que pertenece a S, P de S no, P de E es verdadera. ¿Sí? Entonces de esa manera probamos que la propiedad de que el número de paréntesis esté balanceado se verifica para todos los elementos del conjunto definido recursivamente. Bueno, una serie de aclaraciones. Se puede probar utilizando el primer principio de inducción. Fíjense que, por ejemplo, para construir esta expresión, n entre paréntesis, uno necesita dos pasos, porque toma el caso base, que sería que n es una expresión por ser un número, y luego con el primer caso del paso inductivo le agrega los paréntesis. Entonces yo necesito dos pasos para construir esta expresión. De la misma manera, para cada expresión que yo pueda formar, puedo determinar un número de pasos que necesito en función de la definición del conjunto. Entonces, si uno aplica el principio de inducción matemática sobre el número de pasos necesarios para formar un determinado elemento del conjunto y aplica inducción en la propiedad sobre ese número de pasos, puede probar la propiedad que recién probamos por inducción estructural por el principio de inducción matemática común. Entonces, en general, se puede demostrar que el primer principio de inducción es lógicamente equivalente a el principio de inducción estructural. Y a su vez, como el primer principio de inducción habíamos dicho que era equivalente al segundo principio de inducción fuerte, entonces el principio de inducción fuerte también será por transición equivalente a inducción estructural, y a su vez habíamos dicho que los dos primeros principios eran equivalentes al principio del buen ordenamiento. Entonces quiere decir que las cuatro técnicas son absolutamente equivalentes, es decir, que lo que yo puedo probar por el primer principio, lo puedo probar por inducción estructural, por inducción fuerte o por el principio del buen ordenamiento. Lo que puedo probar por inducción fuerte, por ejemplo, lo puedo probar por inducción, el primer caso de inducción estructural o el principio del buen ordenamiento. Lo que pasa es que hay algunos pasajes que son simples, ya vimos que todo lo que esté hecho por el primer principio está automáticamente hecho por el segundo, sin embargo no es fácil pasar del segundo al primero. Uno luego en la práctica, si bien los cuatro son equivalentes, elige el que más le conviene. Y el segundo comentario que quería hacer antes de terminar esta parte es que en el caso de las definiciones recursivas,
Si uno considera, uno consigue el conjunto R definido recursivamente, y cuando digo conjunto podría tratarse de las imágenes de una función, por ejemplo, como ya comenté anteriormente. Si uno toma un conjunto R y toma como propiedad, es decir, para estar en un conjunto R tienen que ser una serie de elementos tales que cumplen una determinada propiedad para pertenecer al conjunto, como por ejemplo ser múltiplos de 3. Entonces, si uno aplica el principio de inducción estructural considerando como propiedad la regla para pertenecer al conjunto, entonces de esa manera uno puede probar que una definición recursiva es válida porque es un caso particular de inducción estructural. O sea que una definición recursiva en realidad es una aplicación de cualquiera de los principios de inducción. Entonces, una definición recursiva es básicamente aplicar un tipo de inducción, más sencillo de inducción estructural, pero podría ser cualquiera de los cuatro. O sea que en realidad cuando uno hace una demostración por inducción estructural, como está haciéndola sobre un conjunto definido recursivamente, lo que está haciendo es una inducción estructural sobre esta. Pero bueno, estas últimas dos cosas fueron una serie de comentarios teóricos para que cierre toda la explicación de inducción. En la práctica lo que le interesa es que se acostumbren a hacer este tipo de pruebas y de construir conjuntos definidos recursivamente. Lo último que dije fue comentario teórico para cerrar el tema. De esta manera llegamos a lo último que teníamos que ver sobre técnicas de demostración por inducción. Falta ver para cerrar esta unidad el tema de ecuaciones de recurrencia, que está relacionada a la inducción, pero también se puede encarar desde otros puntos de vista.